A todos, nosotros somos el grupo 3 y el día de hoy les vamos a estar presentando de forma detallada todo sobre la investigación mixta y lo que ésta conlleva. Las integrantes del grupo son Neishali Ciares, Astrid Romero y Camille Rosario, y este video será para el curso de investigación científica en trabajo social, la parte 1, también conocido como TESOC 3131, la sección 002. Vamos a estar, aquí hay un índice de contenido donde se va a estar presentando primero la introducción, luego el contenido, luego el análisis crítico de lo presentado, un cierre y una referencia. Primero tenemos lo que es la introducción. El grupo realizará un análisis detallado sobre el método de investigación mixta, abordando aspectos como su definición, los contextos en los que se aplica, su forma de implementación, su finalidad y sus principales debilidades o limitaciones. El análisis se llevará a cabo mediante la recopilación de información teórica proveniente de fuentes académicas y confiables. Posteriormente, se organizarán los contenidos en secciones temáticas, se fomentará la discusión grupal para reflexionar sobre su aplicación práctica y, finalmente, se elaborará un análisis crítico desde una perspectiva del trabajo social. La finalidad pedagógica es fortalecer la comprensión sobre el uso de metodologías mixtas en el análisis de fenómenos sociales contemporáneos. Asimismo, se busca que los estudiantes de bachillerato en artes con concentración en trabajo social desarrollen herramientas de investigación que les permitan analizar realidades complejas de manera integral, visibilizando tanto los datos cuantitativos como las experiencias cualitativas de las personas afectadas. Vamos a comenzar contestando una serie de preguntas sobre lo que es la investigación mixta, cuándo se utiliza, cómo se utiliza, y vamos a comenzar con la pregunta ¿qué es la investigación mixta? La investigación mixta, también llamada la investigación con métodos mixtos, es un paradigma que implica la recopilación, el análisis y la integración de datos cualitativos y cuantitativos sobre el mismo objeto de estudio. Su propósito es aprovechar las fortalezas de ambos enfoques, la capacidad del análisis cuantitativo para generalizar hallazgos y la riqueza contextual del cualitativo y mitigar sus limitaciones individuales. La manera en que se combinan estos datos puede variar significativamente según el diseño específico del estudio. La investigación mixta ofrece una flexibilidad y una profundidad que puede ser crucial para abordar preguntas de investigación complejas y obtener una comprensión más holística de los fenómenos estudiados. Para poder entender bien qué es la investigación mixta, pues tenemos que entender un poquito lo que es la investigación cualitativa y lo que es la cuantitativa. Y vamos a dar un breve resumen de lo que es cada investigación. La investigación cuantitativa se basa en la medición objetiva y la recolección de datos numéricos para identificar patrones, relaciones y generalizar resultados a poblaciones más amplias. Utiliza instrumentos estructurados como encuestas, experimentos y análisis estadístico para poder generalizar hipótesis y cuantificar variables. Y en cambio, la investigación cualitativa se fundamenta en preguntas abiertas, la exploración de significados, percepciones y contextos a través de técnicas como entrevistas, grupos focales y observación participante. Su objetivo es profundizar la comprensión de las experiencias y procesos sociales, aportando detalles y matices que los números por sí solos no pueden revelar. Como ya contestamos la pregunta ¿qué es?, vamos con la próxima pregunta, que sería ¿cuándo se aplica la investigación mixta? La investigación mixta se emplea cuando el fenómeno del estudio es complejo y requiere tanto la amplitud de la cuantitativa como la profundidad de la cualitativa para comprenderlo de manera plena. La investigación mixta es particularmente útil en las siguientes situaciones: cuando una sola metodología es insuficiente para abordar la complejidad de la pregunta de investigación, cuando se necesita una comprensión más profunda de un fenómeno, combinando la visión generalizable de los datos cuantitativos con la riqueza de los detalles cualitativos, cuando se busca validar o corroborar hallazgos a través de un método con datos de otro tipo, cuando se están explorando temas nuevos o poco comprendidos donde la investigación cualitativa puede ayudar a identificar variables y generar hipótesis para ser comprobadas cuantitativamente, cuando se necesita evaluar la efectividad de una intervención con datos cuantitativos sobre resultados
y comprender los procesos y las experiencias de los participantes con datos cualitativos. Cuando se trabaja en contextos multidisciplinarios, donde diferentes perspectivas metodológicas pueden enriquecer la investigación. Y por último, cuando se busca obtener diferentes tipos de información sobre un mismo fenómeno, como la prevalencia cuantitativa y las experiencias individuales cualitativas de un problema. Algunos escenarios típicos, ¿verdad?, en donde se puede aplicar este tipo de investigación es en la salud pública, ¿verdad? Por ejemplo, se utiliza para medir la prevalencia de una enfermedad y explorar barreras culturales de tratamiento. También en la educación, se utiliza también para evaluar el impacto de un programa formativo mediante resultados académicos y a la vez recuperar y recopilar testimonios de docentes y estudiantes sobre su experiencia. En las ciencias sociales se utiliza cuando se busca generalizar hallazgos de encuestas y a la vez entender procesos comunitarios o dinámicas de grupos específicos. Así que, como ya contestamos la pregunta ¿cuándo se aplica?, vamos con la última pregunta, que sería ¿cómo se aplica la investigación mixta? La forma en que se combinan los métodos cuantitativos y cualitativos depende de las preguntas de investigación y los objetos de estudio. La investigación mixta se aplica mediante la combinación de métodos cuantitativos y cualitativos para abordar fenómenos complejos desde múltiples perspectivas. A continuación, se detallan los pasos claves para su aplicación. Número 1, siendo la formulación del problema de investigación. En este paso se identifica un fenómeno que requiere tanto la medición de variables cuantitativas como la comprensión de experiencias o significados cualitativos. Este enfoque es especialmente útil cuando se busca una comprensión más completa del problema de investigación. El segundo paso sería la elección del diseño mixto. Dependiendo del objetivo, se elige un diseño de investigación mixta. Más adelante vamos a estar hablando sobre cada uno de estos diseños más a profundidad, pero vamos a hacer un breve resumen para poder, ¿verdad?, entender un poco más el contexto de cómo se aplica esta investigación. Está el diseño convergente paralelo o de triangulación, en donde se recogen datos cuantitativos y cualitativos al mismo tiempo y luego se integran. Luego tenemos el diseño secuencial explicativo, en donde primero se recolectan datos cuantitativos y luego se explican los resultados con datos cualitativos. El diseño secuencial exploratorio, ¿verdad?, en este primero se obtienen los datos cualitativos para explorar un fenómeno y luego los datos cuantitativos para generalizar los hallazgos. El paso 3 vendría siendo la recolección de datos, en donde lo dividimos entre cuantitativo y cualitativo. El cuantitativo, ¿verdad?, se encuentran, ¿verdad?, a través de encuestas, cuestionarios estructurados, experimentos y análisis de datos. Y el cualitativo es en las entrevistas abiertas, grupos focales, observación participante y análisis de los contenidos. Este proceso permite obtener una visión más completa del fenómeno estudiado. El paso número 4 vendría siendo el análisis de datos, en donde también se divide entre cuantitativo, cualitativo y la integración de ambos. El cuantitativo es el análisis estadístico de los datos, el cualitativo es la codificación y tematización de los datos cualitativos y la integración vendría siendo los datos cuantitativos y cualitativos combinados en la interpretación final para obtener una comprensión mayor del fenómeno estudiado. El paso 5 es aquella interpretación de resultados en donde se interpretan los hallazgos cuantitativos y cualitativos para proporcionar una comprensión más profunda del fenómeno investigado. La triangulación de métodos fortalece la validez de los hallazgos al corroborar los resultados desde múltiples enfoques. Y por último, el paso número 6 sería la interpretación pragmática, en donde se interpreta cada uno de los datos adquiridos mediante cada uno de los pasos de la investigación. Dentro de esto tenemos un ejemplo sobre el abandono escolar. En los datos cuantitativos, ¿verdad?, se puede aplicar encuestas a una muestra amplia de estudiantes para identificar factores asociados al abandono escolar. En el ámbito cualitativo, se pueden realizar entrevistas en profundidad a estudiantes que han abandonado la escuela para comprender sus experiencias y motivos. Y por último, en la integración, en donde se integran ambos, ¿verdad?, tipos de investigación, los resultados cualitativos y cuantitativos se analizan conjuntamente para poder desarrollar estrategias de intervención más efectivas. Ahora vamos a pasar a dos tipos de diseño en la investigación mixta. Primero tenemos el diseño explicativo secuencial, que es el que corresponde a la recopilación y el análisis de datos cualitativos, seguido por los datos cuantitativos priorizando a estos sobre cualitativos. Se llega a las conclusiones y estas se incorporan a la interpretación de los datos obtenidos.
El objetivo es explicar o profundizar los hallazgos cuantitativos iniciales. Por ejemplo, se le pregunta al grupo de graduandos sobre sus propuestas de colores para seleccionar el color de la clase senior. Cualitativo, pregunta abierta, y luego se realiza otra encuesta basada en colores más mencionados, que es cuantitativo, y la encuesta es cerrada. Finalmente, se selecciona el color oficial de la clase graduanda en base a los datos cuantitativos. Luego pasamos al diseño exploratorio secuencial, el cual es el que corresponde a realizar primero la recolección y análisis de datos cualitativos de una investigación, seguida por la fase cuantitativa, que tiene el mismo proceso anteriormente mencionado. Aquí se prioriza lo cualitativo y las conclusiones se incorporan al análisis final del estudio. El objetivo es explorar un fenómeno y luego generalizar o probar los hallazgos cualitativos. Luego pasamos al diseño convergente paralelo triangulación. Este diseño recopila datos cuantitativos y cualitativos aproximadamente al mismo tiempo para que se integren los resultados durante la fase de interpretación. El objetivo es obtener diferentes perspectivas complementarias del mismo fenómeno. Y tenemos el diseño anidado o incrustado, un método cuantitativo o cualitativo que tiene prioridad principal, y al otro método se incrusta dentro del diseño principal para responder a preguntas complementarias. Y por último tenemos el diseño de múltiples fases, el cual implica una serie de estudios cuantitativos y cualitativos que se llevan a cabo secuencialmente, donde los resultados de una fase informan la siguiente. Este diseño es útil para abordar preguntas de investigación compleja a lo largo del tiempo. A continuación brindaré un ejemplo sobre el diseño de multifases. El ejemplo es el siguiente. Se realiza una primera encuesta a un grupo de graduandos en una escuela, en la que se les pregunta qué colores proponen para representar a la clase graduanda 2025 y por qué. Esta es una encuesta cualitativa con preguntas abiertas. Luego se elabora una segunda encuesta basada en los colores más mencionados por los estudiantes en la primera etapa. Esta segunda encuesta es de tipo cualitativo y de preguntas cerradas, donde los estudiantes votan por su opción preferida. Finalmente, el color oficial de la clase graduanda se selecciona con base en los resultados obtenidos en las encuestas cuantitativas. ¿Cuáles son sus debilidades o limitaciones en la investigación mixta? A continuación brindaré 4 principales limitaciones. La primera es el diseño de estudio. La metodología de investigación mixta se integra en los métodos cualitativos y cuantitativos, por lo cual los investigadores deben de utilizar adecuadamente ambos métodos. El segundo es la integración de datos. Para los investigadores se puede dificultar el combinar ambas metodologías y realizar el análisis de datos e interpretación de los resultados de forma coherente, cualitativos y cuantitativos. El tercero es el tiempo. Se requiere mayor tiempo en la investigación debido a la complejidad de la metodología mixta. Y por último, resistencia en cambios de metodología. Puede haber resistencia en programas investigativos o estructuras académicas debido a que tradicionalmente se ha acostumbrado a utilizar los métodos cualitativos o cuantitativos en sus investigaciones, donde puede haber resistencia hacia este cambio. Por lo tanto, el investigador debe de plantear cómo y por qué se estará utilizando el método mixto. El tercer punto es análisis crítico de lo presentado. Describir ontológicamente un fenómeno social actual. Una de las principales limitaciones de la metodología mixta es el diseño del estudio. Esta debilidad puede reflejar que al investigar fenómenos sociales complejos, un ejemplo actual son las deportaciones masivas a personas inmigrantes. A continuación brindaré un ejemplo hipotético de una investigación mixta mal diseñada. Ejemplo hipotético. Se quiere investigar cuál es el número de personas deportadas en un municipio, dándole prioridad al método cuantitativo basándose en el método de investigación diseño anidado. Con el número obtenido de su investigación en la primera fase cuantitativa,
Ahora se realizará la segunda fase de la investigación utilizando el método cualitativo, en el cual el investigador pregunta cuál es su opinión sobre las cifras de las deportaciones de personas de tal país. Análisis crítico. La pregunta sobre ¿cuál es su opinión sobre las cifras de las deportaciones de personas de tal país? Desde mi perspectiva, crea un ciclo de estigmas, prejuicios, racismo y discrimina a individuos de determinado país de origen, lo cual deshumaniza la investigación y se pierde la mirada humana al ver el fenómeno social como un número y no se ve qué hay detrás de esto. No se le da voz a las personas afectadas donde hay una historia de vida detrás, lo que fomenta un ciclo de opresión. ¿Qué es la ontología? La ontología se define como es una rama de la filosofía que se ocupa del estudio del ser en cuanto a ser, es decir, de la realidad en su totalidad. Se enfoca en investigar y analizar la naturaleza de la existencia, la estructura de la realidad y las categorías fundamentales que la componen. Esta definición es basada según la página web de concepto.es. Análisis crítico ontológico. En este ejemplo hipotético no hay una verdadera mirada ontológica. Hay deshumanización de las personas afectadas, por lo tanto, se pierde la posibilidad de comprender el fenómeno en su totalidad, lo que va en contra del propósito mismo de la investigación en trabajo social. Dar voz a quienes han sido silenciados, visibilizar el origen de las problemáticas y buscar soluciones que garanticen la dignidad y los derechos humanos. Con el diseño metodológico, cuando el diseño metodológico falla, por los investigadores y la investigación no solo se pierde su valor, sino que también puede causar más daño de que tal vez pretende visibilizar. Ahora vamos a decir cuál es la importancia de la metodología para el desarrollo de la investigación en trabajo social. En el campo del trabajo social, la investigación mixta es esencial porque permite captar tanto los patrones generales como las experiencias individuales que afectan a las personas y comunidades. A través de los métodos cuantitativos, los profesionales pueden identificar tendencias, medir el alcance de problemas sociales como la pobreza, el abandono escolar o la violencia familiar, y generar datos estadísticos que respalden decisiones políticas y programas de intervención. Por otro lado, el enfoque cualitativo permite explorar en profundidad la vivencia, percepciones y contextos culturales de los sujetos, lo que enriquece la interpretación de los datos numéricos y ayuda a comprender los significados detrás de las cifras. Esta integración metodológica es especialmente importante para el trabajo social porque promueve intervenciones más contextualizadas, sensibles y efectivas. Al considerar tanto los datos objetivos como las narrativas personales, se fortalecen los procesos de diagnóstico, planificación y evaluación de políticas sociales. Además, la investigación mixta facilita el diálogo entre distintas disciplinas, favoreciendo enfoques colaborativos e inclusivos que responden de manera más adecuada a la complejidad de los problemas sociales contemporáneos. En definitiva, permite al trabajo social desarrollar una práctica basada en evidencia, pero también empática y centrada en las realidades concretas de las personas. Por último, estaremos pasando a la conclusión. La investigación mixta representa una poderosa estrategia metodológica que permite abordar fenómenos complejos desde una perspectiva integral. Al combinar enfoques cuantitativos y cualitativos, se logra una mayor profundidad y amplitud en la comprensión de los problemas sociales, superando las limitaciones de cada enfoque por separado. Esta metodología no solo permite corroborar hallazgos mediante la triangulación de datos, sino que también fomenta una visión más rica y contextualizada de la realidad investigada. Además, su aplicación requiere una planificación rigurosa, habilidades metodológicas variadas y una clara justificación de su uso en función de los objetivos de la investigación. A pesar de sus desafíos, como la mayor demanda de tiempo y recursos, la investigación mixta ofrece ventajas significativas en términos de validez, aplicabilidad y pertinencia en el estudio de problemáticas sociales complejas. En definitiva, representa una herramienta clave para la producción de conocimientos más completos, reflexivos y útiles en el ámbito de las ciencias sociales.
Muchas gracias a todos por su atención. Y aquí tenemos las referencias utilizadas para esta presentación. Lindo día a todos.